Bien, buenas noches chicos a todos ustedes. Esperaremos unos segundos para poder hacer que los compañeros se conecten. Y podamos empezar la clase de hoy abordando el tema del contrato de sociedad civil. A ver, veremos, por favor, de que se vayan conectando y en función a ello vamos a abordar la clase con todos aquellos que se conecten. Un par de segundos. La pasada clase vimos el contrato de, ahí estamos. Hola, Diña, ¿me copias? Sí, doctor. ¿Pudiste comunicarte con alguien, con nadie? Solo tengo de dos de mis compañeros un número, pero me dice número inexistente, doctor. ¿Así? Sí, de Natalie y de una de mis compañeras, que es Noelia. A ver, vamos a tratar de... ¿Qué problema este, no? Del WhatsApp. Sí, doctor. Sí, está volviendo loco a todos. Ya gasté bastante crédito. Mira cómo nos hemos vuelto dependientes. A ver, yo voy a llamarlos, voy a tener que llamarlos uno por uno. Si es que me contestan. Es increíble. ¿Desde qué hora más o menos? Mediodía, ¿no? Se ha cortado. Sí, doctor. Sí, no, de Natalie rebota la llamada. Sí, doctor. A ver, vamos a ver de otro más. Doctor, Sí, adelante. ya ha vuelto en este momento ¿El bueno, el WhatsApp? WhatsApp. Sí, creo porque los mensajes que había mandado, pues acaban Sí. de contestarme. A ver, si eso es así, enseguida nos vamos a conectar y les paso el link por ahí para poder ya compartir porque no estaba conectando, ¿no? Sería una maravilla. Ah, sí, tienes razón. Ahora mismo les estoy mandando. Perfecto. Listo. En el momento justo. Sí, doctor. Doctor, le quería pedir permiso. La segunda hora no me voy a poder conectar. Pasa que estoy de viaje justo a las 8:30 y voy hasta en la terminal y pues hay mucho ruido. La segunda sesión. Sí, No hay problema, Denia. No hay problema. ya, gracias, doctor. Ya. Entonces les daremos un par de segundos para que se conecten. Y decía que el día de hoy vamos a abordar el contrato de sociedad civil previsto como un contrato típico en nuestro Código Civil, que es ciertamente distinto a lo que es el contrato de una sociedad comercial. Ustedes ya llevaron comercial, ¿no, Denia? Sí, doctor. Bien, entonces
se van a ubicar perfectamente con el tema, que básicamente dentro del ámbito civil, la diferencia con el ámbito comercial es la palabra lucro. Una sociedad comercial busca por esencia y naturaleza lucro. En cambio, una sociedad civil no precisamente busca como objetivo aquello. Bien, seguramente muchos han descuidado inclusive su WhatsApp porque vieron que estaba mal. Vamos a empezar, ya que estás presente, con un documental sobre el contrato de sociedad civil para tener los elementos más necesarios y posteriormente abordar nuestro material de apoyo. Mientras los compañeros se conecten, voy a dar paso al sonido del documental y para ello voy a silenciar mi micrófono. A ver, veamos este pequeño documental de NIA hasta que los compañeros se conecten y con ello vamos a ver. Está bien. Entonces, con el contrato sociedad, indicando que es un contrato por el que dos o más personas van a convenir en poner en común dos cosas, bienes o servicios. ¿Y para qué ponen esos bienes y servicios? Para ejercer una actividad económica y de esa actividad económica dividirse las ganancias. Platicábamos también de que cuando se crea una sociedad, lo que se hace realmente es crear una persona jurídica nueva, ¿sí? Distinta, con personalidad independiente a la de los socios que la crearon. Ahora, aquí en el ejemplo gráfico, estamos viendo cómo los socios se pusieron de acuerdo y realizaron la escritura pública de constitución de la sociedad. Bueno, esa escritura pública tiene como objetivo de una vez organizar cómo es que ellos van a poner, como dice aquí, en común los bienes y servicios para que comience a funcionar esa sociedad. El asunto es que acá, cuando mandan a inscribir el testimonio de la escritura pública al registro correspondiente, esto de la inscripción de la sociedad hace que la sociedad tenga vida y que nazca la vida jurídica. ¿Para qué? Pues para poder negociar directamente con otras personas. La sociedad, cuando es inscrita y cuenta ya con personalidad jurídica propia, puede, como dice la doctrina, puede ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones. Ahora, desde ese entonces, cuando ya existe la persona jurídica, empieza a negociar con otras personas. Dense en cuenta, pues esta persona jurídica, les decía, se va a dedicar a prestar servicios de Internet. ¿Para qué? Pues para adquirir ganancias. ¿Y quién se va a repartir o a dividirse las ganancias? Pues los socios a los cuales pertenece la sociedad. Vamos a la otra cuestión. ¿Qué elementos le pudimos chequear a este contrato, compañeros? Todo contrato del que estamos viendo cuenta con tres elementos principales. El elemento personal o subjetivo, el elemento objetivo real y el elemento formal. Fíjense que en el caso del elemento personal o subjetivo, ¿cómo le llamaríamos nosotros, compañeros, a las personas que integran una sociedad? Socios. Serían los socios, compañeros. Quiero que veamos de una vez un asunto aquí en cuanto a lo que son los socios, que este asunto de los socios, compañeros, ellos son los que crean, compañeros, la sociedad. Y como decía el concepto del 1728, son los que aportan, ¿qué? Bienes o servicios. Cuando platicábamos al principio de la clase decíamos de que íbamos a hacer una sociedad entre 10 personas y cada uno iba a poner 10,000 quetzales, por ejemplo, de capital, para crear un capital de 100,000 quetzales. Ahora bien, quiero que vayamos a ver, compañeros, los artículos 1754 y 1755.
Estos tienen una cuestión que quiero que la platiquemos de una vez ahorita que estamos hablando de los socios. Y le vamos a pedir a Andy Marel. 1754, ¿verdad? 254. Sí, por favor, Andy. Artículo 1754. La parte que deba tener en la ganancia el socio que no aportó más que su industria será igual a la porción correspondiente al socio que contribuyó con más capital. Y son iguales los capitales o es uno solo el socio que lo ha aportado. La ganancia del socio industrial será igual a la de los otros. Miren esto, pues. Recuerden ustedes que según el artículo 1728 dice que el contrato de sociedad es un contrato por el que dos o más personas aportaban ¿qué? Bienes o servicios. O sea, las personas pueden aportar incluso capital, pero ¿y qué tal si hay alguna persona que quiera pertenecer a la sociedad y que no tenga capital? Pongamos el ejemplo, pues cuando hablamos de las 10 personas que cada uno ponía 10,000 quetzales, ¿qué tal si no fueran 10 socios, si fueran 11 socios? Pero el 11º socio no tiene dinero, no tiene capital para invertir. Sin embargo, es una persona técnica que cuenta con muchos conocimientos y con mucha experiencia para el negocio este del Internet. Entonces, ¿lo pueden tomar como socio? Sí. Pueden haber socios que aporten capital y está este otro, que serían los socios normales, y está este otro socio que se le llama la ley socio industrial, que no va a aportar capital, sino que lo que va a aportar es ¿qué? Su trabajo. O sea, los demás aportan capital y este socio industrial lo que va a aportar es su trabajo. Él se va a dedicar a trabajar, ¿sí? A hacer las actividades de la sociedad. Entonces, hay dos clases de socios. El socio normal o el socio, digámoslo así, capitalista, el que aporta capital, y el socio industrial, que es aquel que únicamente aporta trabajo. Bueno, en los elementos objetivos o reales que tiene este contrato, miremos la definición, compañeros. ¿Qué es lo que tienen que aportar los socios? Tienen que aportar bienes y servicios. Es el primer elemento objetivo real. Aparte de esto, ¿para qué los aportan? Pues para realizar una actividad económica. La actividad económica sería el segundo elemento objetivo real. Y el tercer elemento objetivo real serían las ganancias que se van a dividir. 3 objetivos reales. Los bienes o servicios que se aportan, la actividad económica que se tiene que ejercitar y por último las ganancias que se van a dividir. Ahora, miremos el artículo 1729. Por favor, Catherine Adriana, demos la lectura al 1729. Aquí nos dice qué forma tiene que tener el contrato, cómo es la formalidad de este contrato de sociedad. Por favor, compañera. Artículo 1729. La sociedad debe celebrarse por escritura pública e inscribirse en el registro respectivo para que pueda actuar como persona jurídica. Miren pues, compañeros, muy similar a lo que pasaba con el otro contrato que acabamos de ver, el contrato de mandato. Bueno, el contrato de mandato, ¿cómo es su elemento formal? Pues el elemento formal tiene dos cosas. En primer lugar, se tiene que hacer en escritura pública. Y en segundo lugar, compañeros, se tiene que mandar a inscribir al registro electrónico de poderes. Si no, no sirve el mandato. Este contrato de sociedad es similar, porque el artículo 329 nos dice dos cosas. Uno, que debe realizarse en escritura pública y posteriormente tiene que mandarse al registro respectivo, que en este caso sería el registro de personas jurídicas. ¿Entendido? Si no se inscribe, definitivamente no funciona el contrato. No hay persona jurídica y tampoco va a cumplir su naturaleza, que es celebrar negocios futuros. Ahora les digo, compañeros, pregunto otra vez, compañeros, si este contrato se tiene que hacer en escritura pública, ¿qué sería lo que tendríamos que mandar a inscribir al registro? El testimonio. El testimonio de la escritura pública. El testimonio de la escritura pública. Yo quiero que eso les quede clarito, compañeros. Es el testimonio de la escritura el que tenemos que mandar a inscribir al registro correspondiente. Y les digo el registro correspondiente porque fíjense que cuando son de naturaleza mercantil, el Código de Comercio no regula el contrato de sociedad como tal,
regula ciertas cositas, pero no y tienen que tomar como base este contrato de sociedad civil. ¿Y dónde se van a inscribir si fuera una sociedad mercantil? Pues al registro mercantil. Pero en este caso, como es civil, se manda al registro de personas jurídicas. Bueno, vamos a avanzar. Ahora platiquemos acerca de qué características tiene este contrato. Yo sé que ya nos aprendimos un montón de características que no puse aquí. Por ejemplo, esas características de nominado o innominado o típico o atípico, porque es bien sencillo distinguir entre esas características, pero podemos ver estas. Considero que este contrato es un contrato principal, ¿sí? Porque no está sujeto a otro contrato para su existencia, pero tiene esta característica distinta. Miren, por ejemplo, vemos que nosotros los contratos que estamos platicando normalmente se clasificaban en cuanto a las personas obligadas en contratos unilaterales o contratos bilaterales, porque habían obligaciones a veces de una sola parte o de ambas partes, hablando de dos partes, pero este contrato tiene esta especialidad de que tiene tantas partes, que pueden ser tantos socios, que se clasifica como un contrato plurilateral. ¿Por qué? Porque genera derechos y obligaciones para todas las partes, independientemente cuántos sean. Pueden ser inclusive 1000 socios, pero los 1000 en este contrato tendrían derechos y tendrían obligaciones. Lógicamente, la siguiente característica es que es un contrato eminentemente oneroso, compañeros. ¿Por qué? Genera provechos y gravámenes recíprocos. Ahí se recuerdan de que este contrato lo estamos celebrando para ejercer una actividad económica y dividirse ganancias. Ahora les pregunto, compañeros, ¿cómo se subdividen los contratos onerosos? Vuelvo a preguntar. ¿Sí? En conmutativos y aleatorios. Correctamente, tío. Los contratos que son onerosos se subdividen en conmutativos o aleatorios. Y ahora díganme, compañeros, ¿este contrato de sociedad consideran ustedes que es conmutativo o será un contrato aleatorio? Conmutativo, Lee. Vuelvo a preguntar, ¿qué opinan los demás, compañeros? Sería aleatorio, Lee, porque no sabrían si les generará ganancia en el futuro. Yo concuerdo con lo que dice Jonathan. Para mí es un contrato aleatorio. Porque si bien es cierto, sí sabemos cuánto vamos a poner, porque lógicamente al aportar los bienes o servicios sabemos cuánto ahí sí que cuánto le vamos a quitar a nuestro patrimonio. Pero cuánto nos va a dejar, no sabemos, compañeros. No sabemos si la sociedad va a tener éxito o no, si nos va a dejar pérdidas o nos va a dejar ganancias. Bueno, siguiente característica, es un contrato solemne. ¿Por qué? Porque se perfecciona mediante una escritura pública y todavía se tiene que proceder al registro del testimonio de esta escritura. Y viene otra característica más. Fíjese que hay otra característica, compañeros, que la ley menciona como intuito personae. Y se me olvidó explicar esto cuando vimos el contrato de mandato. ¿Qué quiere decir esto de intuito personae, compañeros? O a veces en la doctrina le dicen también intuito persona. Que sí se miran las cualidades de los socios para celebrar el contrato. Ahora, veamos. Hay contratos en los cuales las personas no andan viendo las calidades de las otras personas para celebrar los contratos, pero hay contratos en los que sí. Nos vamos a detener acá un poquito. Miren pues, compañeros, cuando ustedes, por ejemplo, acuden Bien, hasta ahí. Buenas tardes, Noelia, Ninoska, y tengo a Diego Alejandro. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Bien. Hace un momento preguntaba a Denia, y ahora la pregunta va para la clase.
Ustedes ya han llevado la materia de derecho comercial, ¿cierto? ¿O aún no? Comercial 1, sí, doctor. Comercial 2, estamos llevando. Ya. En comercial 1 ya han visto las sociedades. Sí, doctor. Bien. Compartamos entonces, fíjense, el documentalcito hasta esa parte que hemos visto. Establece toda una serie de qué es un contrato de sociedad civil, cuáles son sus características, cómo los socios pueden aportar capital, con dinero, con bienes, con servicios, con su trabajo. Pero entre la sociedad comercial que ustedes han visto y la sociedad civil, ¿cuál es la diferencia que podríamos establecer? ¿Cuál será la diferencia entre una sociedad civil y una sociedad comercial? Ojo que el contrato de sociedad civil es un contrato típico. Típico porque está de manera expresa nominado en el Código Civil. ¿Cierto? ¿Cuál es la diferencia que ustedes podrían encontrar entre lo que ya han visto, una sociedad comercial y una sociedad enteramente civil? Los escucho. ¿O no hay ninguna diferencia? Cada uno se rige por su normativa especial. Si es una sociedad comercial, por el Código de Comercio. Si es una sociedad civil, por el Código Civil. ¿Qué creen ustedes? ¿Hay o no hay diferencias, chicos? Doctor, según lo que pude escuchar, por ejemplo, por el video y demás, yo creo que ambas estarían regidas por su normativa, ¿Ya? porque creo, bueno, por lo que escuché es que ambas tienen casi las mismas características, porque también tienen fines de lucro, ¿no? Pero ambas estarían regidas por su normativa, si se quiere decir, doctor. Ya, muchas gracias, Minosca. ¿Qué dices, Diego? ¿Qué dices, Denia? En algo estamos plenamente de acuerdo. De pronto me animo a decir que en un 99%, tanto las características, formas de constitución y todo lo demás son muy similares con las de la sociedad civil. Pero hay una marcada diferencia y esa pequeña diferencia hace que uno esté regido por el Código Civil y el otro esté regido por el Código de Comercio. ¿Cuál será? ¿Cuál será esa pequeña diferencia? Ese pequeño quiebre. ¿Por qué el Código Civil incorpora un contrato de sociedad civil bajo su tuición, bajo su competencia? ¿Cuál será esa diferencia? Cuando ustedes han llevado comercial y han visto el tema de la sociedad, seguramente han definido a la sociedad comercial como aquella organización, reunión, acuerdo de dos o más socios quienes se comprometen a aportar capital
y distribuirse las utilidades y soportar las pérdidas, ¿cierto? Una definición bastante básica. Y cuando han visto qué es la empresa mercantil, con seguridad que han determinado que es aquella organización, unión de los elementos materiales e inmateriales para la prestación o el intercambio de bienes o servicios, ¿cierto? Por ahí han debido de ir, estimo yo. Pero la sociedad comercial, independientemente de esa organización, unión, acuerdo de dos o más socios que aportan capital para ejercer actos de comercio, es decir, intercambio de bienes o servicios, ¿con fines de qué? ¿Cuál es la palabra clave que siempre ronda en el derecho comercial? El lucro, doctor. Muy bien, el lucro, ¿cierto? Porque cuando definimos igual qué es comerciante, decimos que es aquella persona natural o jurídica dedicada a ejercer actividades de comercio con fines de lucro. Y si nos vamos al contrato de sociedad comercial, vamos a encontrar que es un contrato a veces multilateral o por las prestaciones bilateral. Es un contrato oneroso, sí, porque interviene el aporte de capital, ¿cierto? Y todo lo demás. Ahora, ustedes han visto en las imágenes del documental, uno, que los socios en la sociedad civil, ¿no? De forma muy similar que a la sociedad comercial, aportan capital, ya sea dinero, ya sea bienes, ya sea servicios, es decir, su trabajo y su conocimiento, que también es un contrato oneroso, que también es un contrato consensual, que es un contrato solemne porque debe celebrarse en el formato de escritura pública y además decía que es un contrato de tracto sucesivo. ¿Cierto? Pero ¿y qué decía con respecto a las utilidades o ganancias que iban a generar en la sociedad civil? ¿Qué decía? ¿En algún momento han escuchado en el documental que hablaba de la sociedad civil el término lucro o no? ¿Han podido percibir, chicos, la palabra lucro? ¿Nadie? Doctor, que yo haya podido escuchar dentro en lo poco que podía escuchar, no, doctor, yo no he escuchado ninguna parte que haya dicho con fines de lucro. ¿Alguien ha escuchado por ahí? Y si han escuchado, ¿qué es lo que ha dicho con respecto a las, a las utilidades, a las ganancias? ¿O no ha dicho nada? Es cierto lo que dice Ninosca. En ningún momento, en el documental que hemos compartido hasta cierta parte, ¿sí?, se ha mencionado la palabra lucro. Porque la palabra lucro, chicos, es enteramente de pertenencia del Código de Comercio y más específicamente de la sociedad comercial. Una empresa
mercantil, una sociedad comercial, tiene un fin, tiene un objetivo. Es el lucro, lucrar, ganar. Es una sociedad. Y cuando hay lucro, se reparten entre los socios, se distribuyen. Y si hay pérdidas, soportan las pérdidas en el porcentaje de cuotas o acciones de capital que tengan. ¿Cierto? En cambio, en la sociedad civil, no. Sí hay ganancias. Sí hay ganancias. Pero el fin es otro. No necesariamente es el lucro. ¿Por qué? Porque los socios tienen otras características en la sociedad civil a diferencia de la sociedad comercial. Fíjense que en la sociedad comercial cualquier persona sin discriminación alguna puede ser socio. Cualquier persona que ponga su capital. ¿Cierto? Pone el capital y eres socio. No interesa de qué especialidad eres, de qué profesión tienes, nada. Simple y llanamente, el requisito es poner el capital. Y en un contrato, en una sociedad civil, chicos, ¿es el mismo requisito? ¿O necesariamente tienen que ser de alguna especialidad, preparados, idóneos, capacitados? Esa es una de las grandes diferencias entre la sociedad comercial y la sociedad civil. Veamos. Fíjense. A ver, voy a traer esto acá abajo. Exacto. Ahí está. Según nuestra legislación civil, hablando de lo que es la sociedad civil, valga la redundancia, vamos a definirla como aquel contrato por el cual dos o más personas se obligan a poner en común, ojo, dinero, bienes o industria, con el ánimo de repartirse entre sí las ganancias. O sea, de manera común, se ponen de acuerdo para crear una sociedad civil, estableciendo o colocando un determinado capital, dinero, bienes, y repartirse las ganancias. Es decir, el Código Civil establece de manera nominal, de manera típica a la sociedad civil, y establece que dos o más personas, fíjense, formalizan un contrato por el cual se obligan a poner de manera común dinero, bienes o trabajo para realizar una actividad empresarial común y repartirse las ganancias. Fíjense cuál es el requisito legal, y esa es la clave, que la diferencia de la sociedad comercial. El único requisito legal es que la sociedad tenga un objeto lícito y principalmente se establezca el interés común de los socios que la constituyen. ¿Cuál es el interés común de una sociedad comercial? El lucro. ¿Cuál es el interés común de una sociedad civil? Repartirse las ganancias. Pero acá hay un aditamento más que nos va a ayudar a entender con las características de esta sociedad. Fíjense, cuando Ninoska decía que en muy buen porcentaje son iguales, claro que dentro de las características son iguales, porque es un contrato consensual, se perfecciona con el mero consentimiento de los socios,
No olvidemos que el Código Civil consagra la autodeterminación o la libertad contractual, ¿cierto? Se realiza de manera formal mediante una escritura pública en la que esté claramente definida los aportes en bienes inmuebles o cualquier otro derecho real. Es un contrato bilateral o plurilateral, dependiendo de la cantidad de socios que van a generar las prestaciones y contraprestaciones. Da origen a derechos y obligaciones recíprocos. Hay un fin común, generar ganancias. Y hay un horizonte también común que las partes persiguen, los socios persiguen, para que puedan desempeñar, aquí está una de las otras claves, para que puedan desempeñar la profesión que poseen. ¿Ustedes han visto alguna vez una firma legal, un consorcio de abogados, una consultora jurídica donde hay bastantes abogados con diferentes especialidades y entre ellos han constituido una sociedad civil para lógicamente atender procesos y todo lo demás, ganar y repartirse las ganancias? ¿Han visto alguna vez alguna firma legal, estudio jurídico con varios abogados? ¿Ninguno? Lo que se conoce como un consorcio de abogados. Hay varios colegas en los que uno es especialista en familia, el otro en civil, el otro en penal, el otro en coactivo y así sucesivamente. Entonces, gracias a sus profesiones, estos abogados conforman una sociedad. Y ahí está lo que establecía el documental también, es un contrato oneroso, conmutativo, tiene que haber equilibrio entre las prestaciones. Es un contrato preparatorio en el sentido de que tiene por objeto crear una entidad destinada a celebrar otros contratos, eso dependiendo del fin que le van a dar. Es un contrato de tracto sucesivo, como leen ahí, porque no se agota o consume por el cumplimiento de una o varias prestaciones, claro. Una firma legal, un estudio jurídico va prestando servicios a lo largo de los años. ¿Sí? Es un contrato de confianza, claro. Los socios que participan en él, en ese contrato, lógicamente sustentan un nivel de confianza para con los otros y los otros para con ellos. Es una sociedad, tiene que haber confianza. ¿Cierto? Y ahí está. Fíjense la diferencia. Las sociedades pueden ser civiles o comerciales. Son comerciales las comprendidas en el Código de Comercio. ¿Se dan cuenta? Las sociedades cuya finalidad es el ejercicio de una actividad en forma diversa a aquellas, es decir, a las comerciales, se regulan como sociedades civiles, salvando las que por ley tengan otro régimen. Lo que decía, creo que también Ninoski hace un momento, protegidas o abarcadas por su norma específica. Si son civiles, civil nomás. Si son comerciales, comercial nomás. Entonces acá la diferencia que se radica es el lucro. El fin que persigue una sociedad comercial es lucrar. El fin que persigue una sociedad civil es simplemente generar algunas ganancias para sus socios y distribuirse de manera equitativa. ¿Ya? Veamos ahora cuáles son los elementos del contrato de sociedad civil. A ver, creo que esto nos va a perjudicar. A ver, vamos a ponerlo ahí. Ahí, perfecto. Fíjense,
¿Cuáles son los elementos de un contrato de sociedad civil? La denominación o razón social y el nombre de sus socios activos y responsables. La razón social o la denominación que le puedan poner deberá ir seguida de las palabras sociedad civil o su abreviación SOC-CIV. Este es un elemento muy importante que debemos cumplir para que la sociedad civil pueda ser reconocida como tal. Debe constar en el documento la sede, el objeto y la duración. 3. Los aportes o prestaciones, es decir, lo que pongan los socios, chicos, lo que pongan los socios, ¿sí? Va a plasmar cuál es el importe al capital social que tienen y el modo en el que se va a administrar ese capital. Ahora, la participación de los socios en las ganancias o pérdidas, fíjense, no está hablando de lucro. ¿Sí? No está hablando de lucro, está hablando de ganancias. Y la participación que tengan todos estos compañeros de esas ganancias y pérdidas, la forma, el modo de liquidación y el de restitución de aportes dados en su especie quedan sin efecto. ¿Ya? Para no ser muy técnicos ni estar hablando demasiado, los elementos, los factores que tiene que componer un contrato de sociedad civil, lógicamente son los que están viendo en pantalla. Y ante cualquier duda razonable, se pueden auxiliar con él. ¿Con qué se pueden auxiliar si hay una duda razonable? ¿Cuál sería su manual de consulta en ese tema, chicos? Si tengo alguna duda, ¿dónde recurro? ¿Qué hago? Van a recurrir pues a su asesor legal, a su departamento legal. Necesariamente. Utilidades, ganancias o pérdidas. Vuelvo a reiterar, no habla de lucro, habla de utilidades o ganancias. En ese sentido, en una sociedad civil, todo socio tiene el derecho a percibir su parte de utilidades, definitivamente. Todo socio. Si uno percibe, el otro también lo debe hacer. Cuando en el contrato de constitución, y ese es un cuidado que hay que tener, al momento de hacer elaborar el contrato de constitución como sociedad civil, ¿cierto? No determine cosa distinta, es decir, en la distribución de las utilidades y las ganancias, la parte de cada socio en las ganancias o pérdidas será proporcional a los aportes. Por igual quiere decir, si solo se fija la parte de cada socio en las ganancias, se presume que en la misma medida y proporción se le va a ajustar en caso de pérdidas. ¿Sí? Fíjense la estructura de organización que tienen estas oficinas para poder trabajar bajo el denominativo de sociedad civil. Ahora bien, así como en las sociedades comerciales hay una administración. Y esta administración debe estar regulada en el contrato. ¿Cierto? Ahora,
el administrador de esta sociedad civil bien puede ser uno de los socios o puede ser una tercera persona que vaya a ejercer el cargo de administrador. Lógicamente, si es una tercera persona o es por designación de los socios, este trabajo de administración no es el indicado para poder hacer ninguna aseveración con respecto al otro socio. Ahora, en el documental ustedes escucharon que había un socio industrial. Y antes del socio industrial, escuché, ¿no? Que los aportes más bien realizados por los otros socios al capital de la sociedad civil tenían que ver a otros con dinero, otros con material, otros con mobiliario, otros con movilidad, pero dice el cuento, ¿no? Faltaba uno, y ese uno era el que puso no bienes, no dinero, pero puso su conocimiento. Puso lo que sabía, lo que conocemos como know-how. Y a partir de muchos años atrás, se estableció pues que el socio industrial, ¿ya?, solamente participaba de las ganancias. ¿Sí? Solamente participaba el tema de las ganancias. No podía establecer un tema de intercambiar criterios, cambiar las cosas, no. Si había un socio lo suficientemente idóneo y capacitado en determinada materia que vaya a regir los destinos de la sociedad civil, entonces no hay ningún problema. ¿Cierto? No hay ningún problema. Pero fíjense la diferencia, chicos. En una sociedad comercial, netamente aporte de capital. En una sociedad civil, se toma con mucha cautela el tema de las asambleas, el tema de quién va a presidir la asamblea, el tema de si es que se va a tocar el tema del socio industrial. ¿Sí? Ese socio que no pone plata, pero pone cabeza. ¿Cierto? Pone cabeza. Entonces, la porción del socio industrial en las ganancias va a ser igual a la del otro u otros socios si son iguales los capitales que han aportado. Eso es lógico. Si son desiguales, estamos hablando del capital, su parte será equivalente al valor promediado de los demás aportes que hizo, salvo acuerdo distinto, ¿no? Siempre se respeta el criterio de las partes. Por otro lado, si la industria o trabajo fuese de más importancia que el capital aportado y no existiesen convenios particulares o de cualquier otro tema que vaya a desvirtuar alguno de los derechos del socio industrial, el juez va a resolver el inconveniente. Ahora, puede ser que el socio industrial, independientemente de su conocimiento, de su aporte, pueda haber aportado al capital, no sé, una determinada suma de dinero. O sea, aportó su conocimiento, su experiencia, sus vivencias a cambio de esta mini participación que hubiera tenido. ¿Por qué? Porque es el socio industrial, es el que usa la cabeza.
Es el que tiene las estrategias, el que tiene los métodos, el que sugiere hagamos esto, hagamos aquello. Entonces, ya al estar aportando su conocimiento, si aparte de eso también quiere aportar su capital, entonces se debe respetar lógicamente, ¿no?, lo que se ha hecho en el contrato de constitución de la sociedad civil. Así lo dice la norma. Y así tendría que ser. Bien, chicos, va a culminar la primera sesión. Acá vamos a quedar. En 2 segundos les paso la segunda, ¿ok? Permítanme hasta acá grabar.